Y en este episodio recibo a una invitada cuya valentía es un faro de luz para muchos. Hace aproximadamente 2 años tuve el privilegio de conocerla en un ámbito profesional donde su comprensión de temas sociales enriqueció nuestro trabajo conjunto. Lo que yo no sabía en ese momento era que detrás de su carrera como socióloga y psicóloga se escondía una historia tan profunda y conmovedora. Una historia que hasta hace poco era desconocida para mí, pero que sin duda amplifica el respeto y la admiración que siento por ella hoy. No solo nos comparte su conocimiento experto, sino también su experiencia personal como sobreviviente de abuso sexual en su niñez. Bienvenida, psicóloga Francesca Soto. ¿Cómo estás? Gracias a Dios bien y encantada de estar aquí para seguir visibilizando un tema que le cobra la vida a muchas personas. Francesca, nos estás presentando el libro La niña que no supo lo que le pasó. ¿Por qué ese título y qué encierra ese título que va directamente con tu experiencia? Sí. La niña no supo lo que pasó, más bien es un llamado a visibilizar el tema del abuso sexual infantil, donde muchas personas tienen la incógnita por qué los que pasaron por abuso sexual en la niñez lo dicen cuando son adultos. Y el libro, ya tan simple el tema, lo que indica es que los menores no saben lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque el abuso sexual llega a través de un juego. No es que el agresor le va a decir al menor, voy a abusar de ti, o esto es una violencia, esto es un acto desagradable, no, todo lo contrario. Los agresores se acercan a los menores como si fuera un juego. Entonces, los menores, si no tienen educación sexual, si no conocen las partes de su cuerpo, si no conocen sobre el tema del abuso sexual, pues desconocen que están pasando por un tipo de agresión sexual. Por eso es el tema, además, que le da voz a todas las sobrevivientes de abuso sexual, niñas y también a los niños, porque a través del libro y la narrativa yo busco tener un lenguaje en la narrativa donde yo le doy voz a los niños y las niñas para que las sobrevivientes y las víctimas de abuso sexual se puedan sentir identificadas e identificados con la historia. Es difícil llegar a un momento donde uno cuenta su propia historia, donde uno lo narra. ¿Cómo se llega a ese punto? Y en tu caso, ¿cómo fue ese proceso de poder revivir todo eso al escribir este libro? Pues mira, es un proceso, como bien dice, es difícil, a la misma vez sanador, porque estás haciendo un cierre en cuanto a una historia que te marcó en ese proceso de la niñez, que se supone que en la niñez uno tenga paz, calma, disfrute. Y cuando el abuso sexual infantil es intrafamiliar, hay un reto. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces los familiares protegen también a los agresores, al victimario, al ser familia. Entonces, las sobrevivientes de abuso sexual en la niñez que pasan por lo que es intrafamiliar, pues tienen el reto de que cuando lo dicen, pues se da con este escenario de sello de silencio por parte de otros familiares que también pues deciden proteger al agresor. ¿A qué edad te ocurre esto? En mi caso personal fue a los 5 años, en el caso de mi hermana a los 4 años, y como indiqué, esto fue como si fuera un juego. O sea, el agresor era un adolescente, que si miramos las estadísticas, aún los agresores, la edad promedio es de 11 a 15 años. Lo que pasa es que los casos que vemos, especialmente en varios medios, a veces son de adultos, pero el escenario principal que se da es en adolescentes y casi la mayoría de los casos son entre hermanos. Así que esto es algo que ocurre en cuestión de segundos, esto ocurre a veces mientras los padres y las madres duermen, esto puede ocurrir en el patio, o sea, estos son cosas que ocurren en cuestión de segundos, porque en mi caso y en el de mi hermana fue en el patio, cerca de nuestra área de juego, que nos sorprende este familiar, ¿verdad? Que en nuestro caso era un primo hermano, por parte de padre, y nos sorprendió como tengo este juego para ustedes, quieren jugar, y a través de ese juego es que ocurre la agresión. ¿Y eso fue un patrón una sola vez? O sea, ¿cómo ustedes como niñas, 4 y 5 años, enfrentan esta situación, verdad? Obviamente engañadas por esta persona. Sí. Ese fue un patrón por primera vez en conjunto. En mi caso ya yo había pasado por 2 patrones de esta persona
a través también de un juego, ¿verdad? Como te voy a dar una vuelta en bicicleta y es que ocurrió el toqueteo. Y en esa ocasión, que fue cerca del área de juego, que fue en conjunto con mi hermana, pues fue por primera vez que nos sorprende y que es algo mutuo, que yo digo que uno de los retos que cualquier sobreviviente puede pasar es que también esté viendo un escenario donde esa persona que también tú amas, que es tu hermana, pase por un proceso como esto. ¿En qué momento ustedes como niñas se dan cuenta de que algo no está bien, de que algo no está mal con ese juego? Pues uno cuando niño pues es incómodo, así que ya tú sabes que ese juego es incómodo, es un juego doloroso, pero no sabes identificarlo, porque ¿qué pasa? Cuando las personas tengan el libro, se van a dar cuenta en esa narrativa, en el capítulo 1, que comienza con crónicas de un abuso anunciado, se van a dar cuenta que unos familiares que no se encontraron se dirigieron a nosotras y no al agresor. ¿Qué pasa? Que cuando esos familiares vieron a mi hermana con la panty abajo y nos suben a nuestro hogar, que nos llevan a donde nuestra mamá, lo que se le indicó fue que mi hermana estaba con los panties abajo, orinando, y entonces recuerdo que a mi hermana hasta se le castigó. Entonces nunca se dirigieron al agresor. Al ser, ¿verdad?, menor, en su plena adolescencia, pues se dirigieron únicamente a nosotras. Estamos hablando del 1995, que sabemos que en esa época el machismo, eso era rampante. En esa época le daba mucho poder a lo que es el apellido. Esa era una época que se regalaban los cigarros o paletas si eran nenas, y era como que quiero el nene para que corra el apellido. Así que sin darse cuenta, ¿verdad? Porque quiero pensar que había mucha ignorancia también para estos familiares que nos encontraron. Lo que hicieron fue empoderar al agresor. Y entonces, por eso es que yo le doy voz a través de esta narrativa, porque a través de mi consulta como psicóloga en el plano profesional, me di cuenta con pacientes que había muchos casos similares, y el sello ese de culpa que le impone la familia hace un reto para su proceso de sanación. Antes de entrar a ese tema, ¿cuáles son esas cosas, ¿verdad?, o banderas similares que con tu experiencia, ¿verdad?, en el abuso más tu carrera profesional como psicóloga y socióloga, tú has identificado que son cosas y banderas que debemos identificar ya de antemano en una persona que puede ser un agresor de menores? Los agresores no siempre presentan banderas rojas. Lamentablemente, por eso es que se dan muchísimos casos. Ellos identifican algunos, ¿verdad?, esa vulnerabilidad en cuestión de la necesidad. En nuestro caso, pues una de las vulnerabilidades es que en nuestro hogar había mucha violencia física por parte de nuestra mamá, que estábamos en ese sentido vulnerables, porque había ya maltrato. Entonces, pues eso era una entrada fácil para ese agresor. Ahora, ese agresor en particular, desde su niñez, él presentaba unas banderas rojas y unas conductas que no eran, ¿verdad?, saludables, que no eran sanas. Por ejemplo, robar panties. En el caso de la adolescencia, esta persona adolescente se escondía a observar a sus propios familiares mientras se bañaban, o sea, mirando los senos a través de una ventana. Así que en particular él tenía unas banderas que algunos familiares identificaron, pero por el tabú de esos tiempos, pues no todo el mundo pues conocía esas banderas rojas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No todos los agresores y agresoras tienen banderas rojas. Pueden ser personas desde profesional, que lo hemos visto con maestras, maestros, sacerdotes, inclusive pastores, así que esto no mide raza, género, profesionalismo, así que muchas veces hay unas banderas que son invisibles. Ahora, quizás ese familiar bien cercano, posiblemente su mamá, pueda identificar ciertas cosas que diga, esta conducta de mi hijo no es algo normal, tiene unas conductas extrañas. ¿Y qué pasa? Eso era una época que tampoco se buscaba ayuda,
porque antes se decía que los psicólogos y las psicólogas eran para los locos. Exacto. Y entonces, no, todos necesitamos de un psicólogo y una psicóloga, hasta los mismos profesionales. ¿Por qué? Porque pasamos estrés en el día a día, ansiedad, o nos puede dar depresión, la fase de duelo, porque todos tenemos pérdidas de algún familiar, así que ir a un profesional es algo bien normal. Ahorita me mencionabas que hay unas fases por las que pasa la víctima, hasta, ¿verdad?, la culpa, entre otras emociones y sentimientos que puede sentir ya cuando, me imagino, se da cuenta de que algo está ocurriendo. ¿Cómo puedes describir esto? ¿A qué debemos estar pendientes, verdad? En mi caso, como madre, y todas las madres que a lo mejor nos pueden estar viendo en este episodio, o sea, ¿qué debemos estar pendientes con nuestros hijos que sea una alerta de posible abuso? Cambios repentinos de conducta. Posiblemente estos menores se pueden agredir a ellos mismos. Puedo decir como morderse, pellizcarse hacia sí mismo, inclusive agredirse contra la pared. O sea, porque el proceso de dolor muchas veces lleva a que la persona a través de su cuerpo lo manifieste. Por eso muchas adolescentes también que han sido víctimas de abuso sexual se automutilan. Le podemos ver cambios en su peso, o que bajan demasiado de peso o que aumentan demasiado. ¿Por qué? Porque como se le dice a veces, tanto a las niñas o a los niños, ay, es que eres muy guapo, eres bien lindo, bien linda, vas a tener un montón de novia. Entonces el mensaje que una víctima de abuso sexual recibe es, oh, el problema soy yo, porque quiere decir que yo le gusto a esta persona. ¿Cómo puedo ser feo o fea? Esas cosas ocurren, posiblemente que no se quiera asear, que no se quiera bañar, son cosas que pueden ocurrir, infecciones de orina recurrentes, picor en el área íntima, ¿verdad? Entre cambios de conducta. Ahora, no todos tienen unos cambios de conducta de que sean agresivos. Por ejemplo, como el ejemplo que te dije de pellizcarse, hay otros que pueden estar retraídos, como que de momento esto era un niño o una niña que le gustaba jugar voleibol, bailar, y de momento está como que apagadita, que no quiere jugar, o apagadito, que le dice, mira, ve a soccer, y no quiere apuntarse a soccer. Mira, está ese grupo de baile y no quiere acudir a ese grupo de baile. Porque ¿qué pasa? Que muchos de estos agresores chantajean a las víctimas. Le dicen, si tú dices, te van a pegar, porque tú aceptaste jugar. Tú aceptaste venir a jugar conmigo, así que te van a pegar a ti. Entonces, por eso es que callan. ¿Cómo tú crees que la sociedad puertorriqueña, basado en tu experiencia, la sociedad puertorriqueña está trabajando con estos temas? Y en el sentido de que muchas veces es un tabú, ¿no? De que no se quiere hablar o como tú bien dices, muchas veces la familia mira para el otro lado. Hace falta educación sexual en las escuelas, en los programas de escuela. ¿Pero desde qué edad? Desde prekinder, desde edades bien tempranas, porque ya hemos visto casos de pérdida de vida de 1 año, 2 añitos, donde han agredido a estas niñas. Y se dice, hay casos que se dice, ¿verdad?, bajo cuidadoras, que son las que reportan, si tienen cuidadoras que no son mamás, ¿verdad?, en ese entorno familiar, que a través de la parte íntima ven que las genitales de ese menor están hinchadas, que están demasiado rojas, que le encuentran sangrado. Ellos pues a veces reportan y se dicen que hay casos hasta de semanas que ocurre agresión sexual. Por eso es bien importante la educación sexual. Eso sí, de acuerdo a la etapa evolutiva, pero hay que decir los nombres de las partes íntimas tal y como son. Entonces, a través de esa educación sexual, explicarle a los menores que son los adultos con consentimiento, o sea, adultos que se aman, que se quieren, que están en una edad para consentir, que pueden consentir algún tipo de relación, ¿verdad?, íntima. Y explicarle que si la persona, que si estás pasando, donde alguien te dice, ¿quieres chupar esta paleta? Pero a través de las imágenes, el menor dice, si puede ver, ¿verdad?, las partes íntimas, dicen, espérate, pero es que esta es la paleta que a mí me presenta mi tío, mi primo, mi prima. Ahí los maestros y el personal pueden detectar el abuso sexual a tiempo para que no ocurra un abuso sexual prolongado.
que por eso es importante la educación sexual, o sea, eso es necesario y es vital, ¿verdad? Y es dirigirse para el autocuidado. Ahora mismo hay temas que nos están tocando, como los de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones, los jóvenes desconocen hasta de los métodos para poder protegerse inclusive de enfermedades, así que hay esa necesidad que todavía está bien latente. Lamentablemente hemos visto desde el año pasado, incluso iniciando este año, muchos casos de infantes siendo violados por sus padrastros, personas cercanas a ellos, ¿no? Personas que vienen llamados a cuidarlos, a protegerlos. Exacto. Y los vemos haciéndoles daño, pero algo bien curioso dentro de esto también que hemos visto es que algunas de estas madres también están acusadas por negligencia. ¿Qué pasa en un entorno familiar como ese, donde vemos una madre que termina acusada también por tapar el delito posiblemente? Sí, muchas veces entran, ¿verdad?, que ven las banderas rojas y no alertan. Y es que entran como que en una fase de negación, en una fase de pánico. Pero sí, hay que, ¿verdad?, poner el sello de responsabilidad para que también estas personas tengan represalia en cuanto a sus responsabilidades del autocuidado. Ahora, eso sí, no en todos los casos hay cuidadores, ¿verdad?, que tienen algún tipo de culpa. Por eso yo siempre digo, la culpa es para quien agrede. Ahora, la responsabilidad es de todos como sociedad, desde el vecino que escuchó el llanto, desde el vecino que vio las banderas rojas de que alguien está entrando a ese menor a algún lugar y no reportó, desde ese maestro que ese menor en la escuela le dice, me están tocando, me están haciendo esto en mi hogar, y el maestro no reportó. Pues todos, ¿verdad? Tenemos como sociedad en general una responsabilidad, pero quiero que siempre sepa los agresores que la culpa son de ellos. Y eso también es un área que nos tenemos que dirigir. Nos tenemos que dirigir a educar a las personas a que tienen que respetar el cuerpo ajeno, a que cuando alguien te diga no, es no. Y pues esos familiares que ven unas banderas rojas de estas personas que son conductas dañinas, repórtenlo, busquen la ayuda pertinente y no tengan miedo. Dejemos el ay bendito a un lado y dejemos de pensar que con hacer varias oraciones vamos a curar a las personas, porque hay personas que cuando tienen ciertos tipos de parafilia, eso son cosas serias, porque son unas enfermedades, unas condiciones que tienen que ser tratadas. En todo momento, ¿por qué? En todo momento, sí, porque el líbido de estas personas, el control de los impulsos no lo tienen. Entonces estamos arriesgando a los más vulnerables, o sea, a los inocentes, por querer proteger a una persona que quizás la madre o el padre, esas personas cercanas, conocen de ciertas banderas rojas. No tengan miedo. Y si ambos son hermanos y usted como mamá sabe que su hijo o su hija, ¿verdad?, porque también hay agresora, está agrediendo a uno de sus hijos, usted también repórtelo, que ese menor pase por un proceso de intervención temprana. Francesca, en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso de sanación? Entendiéndose que te escuchaba, ¿verdad?, hablar anteriormente que no, el agresor no tuvo consecuencias legales, ¿correcto? Al ser menor de edad, pues no tuvo consecuencias. Además que mi hermana, cuando me verbaliza su situación, fue en el 2022, o sea, fue bien tarde. Sé que algunos casos no prescriben, ¿verdad? Algo que yo hice de la investigación sobre nuestro caso, al él comenzar entre la preadolescencia y adolescencia es todo un reto, o sea, es un proceso de reto de forma legal. Así que la opción con la conversación que yo tuve con mi hermana es, tenemos estos dos sacos, hacer un proceso que va a ser cuesta arriba, porque yo le dije, estos procesos no son fáciles, son unos procesos que se llevan investigación, porque eso se lleva análisis de psicólogo forense, donde se hacen evaluación del testimonio, más, o sea, es un proceso que no es fácil. Y muchas veces una revictimización sí, en los tribunales. Y que no pasa muchas veces absolutamente nada en cuestión de términos de edad, del edadismo. Entonces yo le dije a mi hermana, tenemos la otra opción, sanar, pero visibilizar. Yo lo que quiero es visibilizar a través de mi historia en tercera persona,
¿verdad? Porque yo siempre he mantenido en anonimato el nombre de la persona quién es, pero él se va a identificar claramente y sus familiares cercanos lo van a identificar. Si él mismo se quiere tirar al medio, pues esa es su decisión, ¿verdad? Porque pero ¿no has sentido en algún momento que esta persona pudiera transgredir a otras personas, a otros niños? eso ha sido una incógnita, ¿verdad? Los familiares cercanos que conocen, ¿verdad? Porque esto ya lo conoce mi familia, yo no callé, tan pronto mi hermana me verbalizó. Yo cuando lo dije a estos familiares cercanos fue a los 17 años, la primera vez que yo lo hablo, pero tan pronto mi hermana me comentó todo el proceso, porque ella pasó por abuso sexual 3 años. Yo ahí tuve una conversación nuevamente con familiares y yo le digo, pues mira, esto fue en esta etapa entre preadolescencia y adolescencia, pero estamos hablando de que si fue 3 años, esta persona agredió a mi hermana, déjame verla, en cuestión de su diferencia de edad, quiere decir que la agredió hasta los 14 años. Yo le dije, si esta persona no tuvo un tratamiento y lo que se me ha verbalizado es que los padres le daban revistas de pornografía, y científicamente se sabe que la pornografía no ayuda para nada, y menos a una persona con tendencia a ser agresor, porque lo que hace es que objetiviza a las otras personas. Él las puede ver como objeto. ¿Y qué pasa? Como los agresores no los puedes identificar a simple vista, puede ser cualquier tipo de persona, esta persona pudiese reincidir, hay posibilidades, como pudiese ser cuando son casos así de menores, ¿verdad? Siempre está la incógnita de que si son cosas en cuanto a la etapa, en un proceso hormonal, siempre hay, ¿verdad?, sus dos vertientes. Estamos hablando que esto ya pasó hace 29 años atrás, que eso lo hace pues todo un reto, pero entonces está esa posición de que si fue una cosa en cuestión de su edad, pero él estaba presentando señales desde niñez, adolescencia, 3 años, usó juegos, nunca nos ha pedido perdón, o sea que él nunca ha admitido de pedir perdón. Mira, esto fue posiblemente un proceso de edad, o sea, nada, no hay nada. Que ¿Dividió este evento las familias? Pues hay familiares que las que nos vieron, sí obviamente nos creen, al contrario se sienten responsables en parte, y hasta de una forma u otra algo de culpa, pero reconocen, es porque como son muy religiosas, reconocen pues eso de que no tenían la educación, las herramientas, se están educando a través de mi voz, y al contrario han querido saber, ¿verdad? Escuchar cómo es esto de los relatos de la culpa, cómo es esto de la vergüenza, y me han apoyado a que el libro, han apoyado el libro en el sentido de que dicen qué bueno que lo sacaste para que más personas se eduquen, ¿verdad? Y hemos tenido esas conversaciones donde me han indicado que cuando nos encontraron, lo que pasó es que antes se bañaban en el río, entre primos, primas, que jamás le pasó eso por su mente. Posiblemente cuando las personas entran a veces como un estado de shock, de negación, que bloquean. Ya una vez yo conversé con ellas y ataron todas las banderas rojas, obviamente pues creyeron al 100% la situación, porque nos vieron en un escenario, más todo eso, y a una de ellas, esta persona la observó y dice, sí, tenía la bandera roja. También un familiar, un esposo de una de las hermanas, siempre le dijo, nunca dejen a las nenas solas con él, porque ese nene tiene muchísimos problemas, eso de robar panty, eso no es saludable, que ya había, ¿verdad?, unos detalles, pero entonces en ese tiempo, que por eso es que he tenido las conversaciones, porque en ese tiempo pues no había nada de educación sexual, y más las creencias también fundamentalistas a veces no ayudan, porque ven las cosas de otra forma, el machismo rampante para ese tiempo, pero se están educando y han querido que las personas se eduquen, porque como ellas dicen, y es algo que yo también lo pienso así, que ayuda muchísimo para la sanación, es, ya no puedo cambiar mi pasado, pero ¿qué Francesca Soto
puede hacer en su presente, tanto como persona, pero también como profesional, para salvar vidas, porque yo no quiero leer de que una niñita de 1 año fue agredida, no quiero saber de que bebés que no se pueden proteger de semanas están siendo agredidas. Las estadísticas también dicen que están en riesgo, en un riesgo mayor, las personas con discapacidades. O sea, y de hecho hemos visto casos en Puerto Rico. Casos de la niñita que tenía autismo, que quedó embarazada y cuando acuden ya estaba por parir. O sea, a las 2 semanas de hacer reportado este caso, a las 2 semanas esta niña tuvo a su bebé, un bebé que es producto de una agresión sexual, los dolores, el cambio físico, y por eso, de eso se trata mi libro. Mi libro no se trata de castigar a otra persona, sino de visibilizar un problema que hay en los hogares y de un llamado hacia la conciencia, un llamado hacia la conciencia familiar, un llamado hacia la conciencia social, hacia la educación y a que los victimarios entiendan que las sobrevivientes no tenemos vergüenza, que no tenemos miedo, que no sentimos culpa, que sí podemos sanar y que como no hemos hecho nada malo porque no hemos agredido a otros, podemos ser voz para sanar y proteger a los más vulnerables, mientras ellos, su voz es para callar y esconderse tras lo que no es, que eso es una condena bien difícil. Vivir una vida siendo lo que no eres, yo creo que eso no es bueno ni es fácil. Claro. ¿Cuáles tú dirías que son esas estrategias, esos primeros pasos hacia la sanación de una víctima? El primer paso es abrazarse a sí misma, porque algo que preguntaste, hay familiares que no van a estar a favor, ¿verdad?, del mensaje que des, pero es abrazarse a sí misma y reconocer que todas tenemos un propósito y sobre todo amarse. Yo digo que cuando tú te amas, cuando te valoras como ser humano, sea hombre o mujer, vas a abrir diferentes tipos de puertas y vas a poder sanarte, vas a poder sanar. Cuando tú puedas expresar, esto me pasó, esto pensarlo me duele, o sea, el proceso de sanación no es fácil, es un proceso doloroso, es diferente para cada persona. Y puede ser un proceso de años. Proceso de años, sí, a mí me tomó 28 años porque a mí me dio ataques epilépticos, lo que se conoce convulsiones psicógenas, que son convulsiones emocionales, que ahora mismo se está hablando de que hay tendencias de epilepsia, que cuando le haces los estudios de ay, se me fue la palabra, la tengo en la punta de la lengua, pero cuando le haces los estudios, no detecta de que es algo físico, de que es algo neurológico, pero entonces están esas convulsiones emocionales que se está dando de que se puede dar tipos de epilepsia por depresión, por ansiedad, por procesos de trauma, porque entonces esos procesos pueden ser tan dolorosos que el mismo cuerpo busca ese mecanismo para autosanarse. En mi caso fue la epilepsia, en el caso de mi hermana fue el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Ella ya tenía unas señales de conductuales, pero eso la marcó, o sea, eso la marcó en el sentido de cambios de conducta agresiva hacia sí misma, en esa etapa de pre-kinder, kinder, pellizcaba a los niños y a las niñas. Así que sí fue un proceso fuerte que deja secuelas, que hace mucho daño, que hay personas que siguen sufriendo de depresión, ansiedad, ataques de pánico, inclusive hasta diagnósticos de bipolaridad, trastorno de personalidad, entre otros. Pero entre los testimonios que he recibido de las personas, ¿verdad?, a raíz del libro que me han llamado, es que cuando han podido verbalizar que fueron abusadas y abusados, cambian. Dice, los síntomas de mi bipolaridad, una vez ya yo lo dije, los tengo controlados. Y antes que yo no expresaba esto, yo tuve unas 3 intervenciones, o sea, que te lo verbalizan. Sí, que ahí es que como que libera ese sentimiento de culpa que nunca debió existir, pero que es parte del proceso. No, es una catarsis total. Yo, ¿verdad?, algo que a mí me apasiona y que yo digo es ayudar a muchas sobrevivientes. Y
y mira cómo es Dios. Yo precisamente yo no iba a publicar este libro si no fuese por todas esas pacientes de casos, historias de abuso sexual, y cuando mi hermana me verbalizó su situación, que para mí fue bien chocante el hecho de decir, wow, 3 años, algún vecino vio, porque era una comunidad de familiares, algún familiar escuchó algún llanto, el padre de este niño tuvo algún tipo de sospecha, o sea, uno se hace unas preguntas. Claro, me imagino yo que ya de adulta, sí, con las experiencias que uno ha tenido, que ha vivido, que ve todos los días, uno dice, alguien tuvo que saberlo, alguien tuvo que identificar que esto estaba pasando. Sí, alguien tuvo que notar algún cambio, inclusive quizás nuestros padres, algún cambio de conducta. Ese es otro reto, que cuando ocurren que son bien niños, el reto es que el sello es un diagnóstico, que era lo que yo veía en la oficina. En la oficina yo veía estas jóvenes, mira, me diagnosticaron oposicional desafiante, otro trastorno con depresión mayor y todos estos diagnósticos, tenían 3 y 4. Y cuando yo indagaba, algo a mí me decía, no, esto tiene que ver con la niñez, esto es un trauma. No sé si es porque lo pasé yo, ¿verdad? Más allá de lo que uno estudia, de la teoría, de las técnicas. Y cuando yo exploraba y cuando yo iba con esas palabras ahí, no es tu culpa, perdónate. Y la persona comenzaba ahí a llorar y se repetía a sí mismo, no es mi culpa, me estoy perdonando, y que te hablaba, te decías, y ahí yo le decía, ¿quién fue quien te agredió? Y ahí te decían, fue ta. Hay un papel importante de los psicólogos en Puerto Rico cuando logran identificar que está ocurriendo un delito de agresión sexual o que ha ocurrido un delito de agresión sexual contra un menor. ¿Cuál es ese protocolo? Sí, está la ley 57, que antes era la ley 246. Todo profesional tenemos ante la mínima sospecha de algún tipo de situación, ya sea maltrato físico, verbal, que es bien fuerte para ese menor, dentro de la familia, y de abuso sexual, nosotros tenemos la potestad de alertar al Departamento de la Familia, inclusive retener una custodia de 72 horas sin dejar ir al menor de esa oficina. O sea que nosotros tenemos el deber de poder alertar a las autoridades pertinentes para salvar vidas. Y no tan solo los psicólogos, los profesionales de la salud en general, entiéndase los pediatras. Por eso es que es bien importante la evaluación física, por eso es bien importante que ahora han hecho, ¿verdad?, leyes obligatorias, compulsorias, que en las escuelas cada cierto tiempo la evaluación por el dentista, cómo es que está, que lo hacen por grado, sí. Pero no he visto la de pediatra. Esa no la he visto que sea compulsoria en las escuelas, y yo creo que sería tu recomendación. Sí, es muy recomendable, aunque hay casos que no dejan huellas, porque ¿qué pasa? Que hay jóvenes que han sido agredidas por mujeres, y que este tipo de agresión ha sido únicamente oral, estamos hablando lengua, y en esos casos pues no dejas unas señales físicas visibles, pero el profesional, mientras explora, que verdad, el pediatra entiendo que sabrá ver ciertas señales ahí de acuerdo a esas evaluaciones físicas que pueden alertar, ya sea con la policía, con el mismo Departamento de la Familia, los maestros, ante ver un cambio físico notable, no tan solo porque sean víctimas de abuso sexual o maltrato, porque en las escuelas también se da el escenario de estos cambios de peso, estos cambios corporales, por bulimia y anorexia. Y yo creo que también eso es un llamado para alertar, para proteger a estos menores que también tienen esas señales de pérdidas que los maestros pueden identificar, y quiere decir que lo que hace falta. Y por eso yo estoy ahora bien activa y estoy ofreciendo un taller sobre abuso sexual con todos los puntos de cómo conversarlo en familia, cómo conversarlo con los maestros, porque si en el hogar el agresor es el papá o es la mamá, pues el menor, el espacio seguro es en la escuela.
y cómo estos profesionales, que no todo el mundo sabe manejar estos casos. Inclusive hay psicólogos que no saben tampoco cómo lidiar y manejar casos de abuso sexual, porque pueden entrar también, no es lo mismo la teoría y las técnicas y lo que te enseñan en clase que en la práctica, que ver este menor quizás con unas señales visibles, que le veas moretones, ciertas rayaduras, y que el menor te lo verbalice si el profesional no está bien tampoco adiestrado en la práctica, la acción, para escuchar estos relatos, para no hacer ninguna expresión verbal. Por eso es bien importante que uno como profesional no haga expresiones verbales, en ese lenguaje no verbal, igual los maestros, para que ese menor pueda seguir expresando, para que lo siga comunicando y no lo calle. Igual la interpretación de dibujos, o sea, es todo, esto es cuestión de las herramientas educación. existen para poder identificarlo. Las herramientas existen, es cuestión de educación. Esto es un tema que se tiene que tocar día a día, como si fuera el desayuno, la merienda, que a veces me dicen, Francesca, ¿por qué has estado tan activa con el tema todo este mes? Y yo digo, porque cada 60 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, ocurre un abuso sexual. Y porque en Puerto Rico, desde la pandemia, el 12% aumentó. Y esos son los casos que son verbalizados, pero la mayoría de los casos no llegan. La mayoría de los casos, cuando se saben, cuando ocurren tragedias. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que no ocurra tragedia, que ningún menor tenga que pasar por un abuso sexual prolongado y que no tenga que pasar por abuso sexual en general. Por eso es que es bien importante tocar este tema, porque es que esto es un tema global. No tan solo ocurre en Puerto Rico, esto es mundial y en algunas culturas esto es peor. Gracias, Francesca, por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, que yo estoy segura que va a ayudar a muchos cuando la escuchen. No solamente a verbalizar a lo mejor por lo que están pasando, sino también para crear conciencia de lo que está pasando en Puerto Rico, como bien tú dices, de lo que está pasando en el mundo con las agresiones sexuales, sobre todo a niños, y que en Puerto Rico es un tema que definitivamente debe de explorarse aún más para buscar muchas más soluciones, sí, como la que tú misma planteas. Sí, el libro es una narrativa híbrida, ahí toco todos los temas, desde recomendaciones para maestros, padres, para la sociedad en general, para los mismos profesionales. Hablo de todos, hasta si fui abusada y abusado, ¿qué soy? De ese issues de la identidad, entre otras cosas, así que les invito a que lo tengan, porque es una herramienta no tan solo para las sobrevivientes, pero sino para la sociedad en general, que puede ser portavoz de un tema que ocurre segundo a segundo. Y los sobrevivientes, porque también hay varones que están siendo abusados sexualmente. Uno de los casos más recientes en Puerto Rico, por parte de una maestra. De una maestra, así que abusos sexuales, toda persona que también ejerza poder ante una persona, porque habían comentarios de que, pero posiblemente consintió. No, un menor no puede consentir, y toda persona que tenga una posición de poder, además la ética profesional, pues es catalogado abuso sexual. Y por eso que está en el lenguaje los y las sobrevivientes, para que los niños cuando lo lean, ahí se sienta que está ese tono de voz ahí en la escritura, que lo pueda leer tanto hombres como mujeres. Y también para talleres o servicios para la sanación, porque sí es posible sanar. Ahora, no es igual para todo el mundo, pero sí es posible. Qué bueno saber que es posible sanar. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? En Amazon, en The Bookmark, en Casa Norberto. Pronto va a estar en todos los Walgreens, pero inmediatamente en Amazon, o si están, ¿verdad?, por la zona metro, pues está en The Bookmark y en Casa Norberto. ¿También te conseguimos a ti en las redes sociales? Sí, como Francesca Soto o psicóloga Francesca Soto o www.francescasoto.com. Bueno, ahora sí, gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con WORA, llegar hasta aquí, hasta Mayagüez. Siempre va a ser un privilegio recibirte, así que te estaremos invitando también en una próxima ocasión, porque me parece un tema importante que hay que seguir comunicando. Sí, muchas gracias por abrir un espacio para salvar vidas. Y nada, ustedes amigos que vieron este episodio, recuerden que para este y otro contenido de interés pueden seguirnos en nuestras redes sociales como WORA. Los invito a compartir este contenido para que el mensaje llegue a más personas. Será hasta la próxima.